Vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. En la vida vamos viviendo, como le hemos dicho otras veces, sintiéndonos el centro del universo, sintiéndonos la prioridad ante todo. Yo soy lo más importante. Ahora, eso lo hemos vivido o lo vivimos muchas veces enmascarado. No vamos o pensamos directamente que nos sentimos lo más importante. Muchas veces incluso lo vemos diferente, como si no fuéramos lo más importante. Sin embargo, no es así. Realmente lo escondemos o, como les digo, lo enmascaramos, pero la sensación principal es que somos lo más importante, que somos, como digo, el centro del universo. Se los exigimos a los demás que así lo vean, queremos que así sea, el reconocimiento es importante, el rechazo, la aceptación, todo eso tiene el sentido principal de que nosotros seamos el centro del universo. Eso lo hemos platicado muchas veces, en muchos temas, en muchas ocasiones. Sin embargo, es importante seguir puntualizándolo, porque al final del día, una de las cosas principales que tenemos que trascender es precisamente eso, la perspectiva, la idea que tenemos de ser el centro del universo. Y con esto el día de hoy queremos darle una vuelta o explicarlo de otras formas y decir, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo prioritario en mi vida? ¿Cómo contestaríamos entonces a esas preguntas? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo prioritario en mi vida? Y vamos a darnos cuenta que muchas veces podríamos decir que una persona, que nuestros hijos, que alguna condición, pero a final de cuentas, como contestemos esa pregunta, tiene que ver con un beneficio para nosotros. Tiene que ver con algún juicio en el cual queremos salir de la mejor forma, ser buenos padres, ser buenos hermanos, buenos hijos, que las personas nos acepten, que no nos rechacen. A final del día, entonces, seguimos pensando en nosotros como centro del universo. Ahora, el que nosotros seamos el centro del universo, ¿qué beneficios tiene? Bueno, tiene muchos beneficios. Tiene un beneficio en el cual la perspectiva de esa manera es como si tú realizaras tu historia, como la historia que vivieras y tendrías, es como esa tercera persona que eres tú viviendo y experimentando en primera persona a veces y que siempre eres como aquel personaje más importante. Y yo creo que el ser el personaje más importante a lo mejor es el mayor beneficio que se tiene. Pero podríamos decir que solo es una forma de experimentar inmersiva. O sea, nos mete verdaderamente a la vida, nos mete verdaderamente a la historia que estamos viviendo. Con esto quiero decir que sí, es como si fueran historias que vivimos, historias que se activan, como si fuera una película, sin embargo es tan inmersiva, tan real, que no distinguimos entre una cosa y otra. Para nosotros esta es nuestra realidad. Y de acuerdo a eso, entonces, el vivir siendo el centro de la película, el centro del universo, lo más importante, pues, ¿quién no quiere ser el protagonista? Pero, ¿qué perjuicios trae todo esto? Digo, vemos que trae un beneficio, ¿no? Pero, ¿qué perjuicios trae? Cuando tú eres el protagonista, cuando eres el centro del universo, como te sientes, pues lógicamente tienes que entender que estás interactuando con todos los demás, generalmente sintiendo y percibiendo lo mismo. O sea, sé que así como tú te sientes el centro del universo, aquellas personas a tu alrededor también lo viven y lo experimentan de la misma forma y de la misma manera, generalmente. Entonces eso genera una competencia importante, donde uno de los prejuicios principales es que inconscientemente estás compitiendo con todos los demás. De alguna forma o alguna manera estás compitiendo por ser el protagonista de la historia. Entonces podemos decir que no hay un solo protagonista, que cada persona es protagonista y cada persona está luchando y peleando por pertenecer, por prevalecer, por seguir siendo el protagonista de la historia. Entonces te sientes atacado cada momento y cada instante porque sientes que los demás te quieren quitar el protagonismo. Por alguna forma, en una conversación, en alguna reunión, toda tu plática, todo lo que dices, todo lo que compartes, es como, mírenme, yo soy el protagonista, yo soy el mejor. Y no solo es en un sentido de mejor o de llamar la atención en cosas positivas o presumidas,
incluso siéndote la víctima y incluso sintiéndote o tratando de hacerles ver a los demás que tú estás pasando por una condición más difícil que ellos. Pero a final de cuentas, es una competencia muy ardua, una competencia constante, que incluso, no solo cuando estás en una reunión y con personas, hasta cuando tú estás solo en una habitación, el pensamiento llega, las ideas vienen y te hacen pensar, sentir, vivir y experimentar esa competencia. A lo mejor pensando en el pasado, en lo que pasó, en un momento anterior, o en el futuro, en lo que estás por enfrentar en cierto momento. Y la competencia está 24/7. Qué cansado es vivir así. Qué cansado es vivir de esa manera. Pero entonces, si tú no luchas por ser el protagonista, por ser el principal en esa historia que se está experimentando y viviendo, cualquiera viene y te lo arrebata. Bueno, lo mismo, porque así como tú estás en esa competencia, los demás también lo están haciendo. Y es cuando entra significativamente la idea del rechazo, de la aceptación, donde entonces al sentirte aceptado, sientes que te están validando siendo el primer actor, siendo el actor principal, el protagonista. Y cuando te rechazan, es cuando sientes y piensas o crees que te están quitando el protagonismo. Que ahora sí estás en ese punto en el cual está en tela de juicio si realmente eres el actor principal o no. Es increíble. Y muchas veces el estrés, la idea de pérdida, la carencia misma, está sustentado en ese punto. En la idea de perder el protagonismo de la historia que estás viviendo. Ahora, te tengo una noticia. Nadie te puede quitar el protagonismo que tú tienes. A final del día, de forma lineal, la forma de existencia está dada y está hecha para que cada persona sea el protagonista de su historia. Pero tendríamos que entender entonces que no hay una sola historia, sino que definitivamente cada persona desarrolla su historia, vive su vida y su experiencia de forma distinta y diferente a la mía o a la de cada quien. Que tenemos momentos o puntos de incidencia. Y esos puntos o momentos de incidencia es cuando de cierta forma compartimos parte de la historia. Pero compartimos parte de la historia de acuerdo de las necesidades de cada quien. Entonces, aunque aparentemente estamos coincidiendo en una historia, la perspectiva distinta y diferente de todos los involucrados hace que la historia sea diferente o distinta para cada quien, prevaleciendo la misma idea de que cada quien vive su historia. Podríamos decir entonces que nosotros a veces somos actores secundarios o de soporte para las historias de alguien más, así como esas personas también lo son para nosotros. Sin embargo, en nuestra perspectiva, siempre seguimos siendo el actor principal. Ahora, ¿con esto a dónde quiero llegar? A la idea de que no tienes por qué seguir sintiendo o percibiendo una de las condiciones más difíciles que genera esta perspectiva, que es la competencia. Tienes que entender, tienes que saber y ser consciente que si tú siempre vas a ser el actor principal de tu historia, nadie te puede quitar ese lugar. Por lo tanto, tenemos que entender que todo mundo y cada cual siempre tiene su lugar. Que no es de otra forma, de otra manera, que no puede ser de otra forma u otra manera, que cada quien y cada cual tiene su lugar. Entonces, ¿por qué sentirse atacado? ¿Por qué sentir que alguien más puede venir y la aceptación, darte una validación o el rechazo, generar en ti una falta de validación o un sentirte que está en tela de juicio quién eres? Seguir viviendo de acuerdo a la competencia que genera tantas condiciones difíciles, tanto estrés, tanta carencia, tanto miedo y temor, no es algo correspondiente a lo que debemos de vivir. Ahora, más allá de la idea individual, hay una idea de unidad, que es la mayor verdad, una verdad mayor de la que podemos hablar. Pero antes de llegar a esos puntos, en este tema, el día de hoy, no vamos a tocar eso, en otro momento lo hablaremos, como lo hemos hablado otras veces,
Pero el día de hoy es entender principalmente que la perspectiva individual que tenemos del yo, del ego, no es algo malo. Muchas filosofías incluso ustedes han escuchado, no sé si se ha transversado o así lo han dicho, pero eso es lo que han escuchado, de destruir el ego, de que el ego se tiene que estar en nada, no debe de existir. Y así no es. No hay que destruir la perspectiva del yo individual. La perspectiva del yo individual es una perspectiva maravillosa que te da la oportunidad de las experiencias, la vida, la forma de vivir tan maravillosa que son las condiciones que vivimos individualmente. Lo que tenemos que tener realmente es una perspectiva más completa, donde entonces la perspectiva de la verdad está prevaleciente y no nubla o no está nublada con ninguna otra perspectiva. Entonces son perspectivas que realmente se suman o que están ahí presentes en las cuales no somos conscientes, pero que el ser conscientes de ellas no quitan las otras. Entonces en ningún momento estamos atentando contra el yo, contra el ego, contra la perspectiva individual. Al contrario, nos trae grandes beneficios. El poder sentir el aire, el oler, el comer, el vivir, el interactuar con alguien, es algo maravilloso. Y todo eso nos lo da la perspectiva individual. Pero como les digo, el malentender la perspectiva individual, individualidad también nos trae cosas difíciles o cosas no convenientes, como la competencia de la que estamos hablando. Y eso sí, no es algo justo, necesario o que deberíamos de vivir. Me encantaría que después de este momento quedaría claro, lo más claro posible, del entendimiento, lo más claro y profundo posible, que cada quien tiene su lugar. Que no hay quien te quite tu lugar en realidad. Que no hay quien atente contra tu protagonismo. Eso no existe. Que las únicas veces que has sentido eso o que de alguna forma ha pasado es porque tú lo has permitido. Es porque tú le das ese valor. Es porque tú te posicionas de esa forma y esa manera siendo el protagonista de tu historia. O sea, hace que tú puedes vivir una historia como si perdieras el protagonismo, pero es tú sí viviendo tu historia dándole un valor a la aparente pérdida del protagonismo, no realmente que lo estés perdiendo. Si realmente no podemos perder ese protagonismo, ¿por qué tendríamos entonces que vivir sintiendo o pensando o creyendo que lo podríamos perder? Como les digo, muchas de las ideas de pérdida están sustentadas en eso. Si pierdo el protagonismo, pierdo todo. No, no puedes perder el protagonismo. Ahora, si elevas tu conciencia a un punto donde el protagonismo no es tan importante, no lo pierdes. Simplemente lo utilizas, lo vives cuando lo necesitas. Y ya, pero no lo pierdes. Ahora, ¿cuántas veces en esta misma idea has hecho o has dejado de hacer cosas porque quieres tener tu lugar? Y quieres tener tu lugar no significa nada más que tú te lo des, sino quieres que los demás te lo den. Y ahí es donde se complican todavía más las cosas, exigiéndole a los demás, pidiéndole a los demás que te den el lugar que tú quieres. Y que te den el lugar que tú quieres, volvemos a lo mismo y caemos en lo que estamos diciendo, al aval de ser tú el protagonista de la historia. ¿No te has cansado ya de vivir así? ¿No te has cansado ya de entender y saber que las cosas no son de esa forma o de esa manera? A lo mejor es difícil entender que cada quien es el protagonista de su historia. Podría ser. Porque entonces podríamos pensar y creer que nuestra historia no es la más importante. Porque también no solo somos el protagonista de la historia, sino queremos ser el protagonista de la historia más importante. Pero en realidad todas las historias son igual de importantes. Y todas las historias son más importantes para aquel que las vive. Entonces, ¿para qué meternos ahí? ¿Por qué no mejor quedarnos con el entendimiento y la claridad de que nuestra historia es la más importante para cada quien? Que somos el protagonista de nuestra historia, el principal actor para cada quien. Y que al final del día, entonces, todos tenemos nuestro lugar que nos corresponde en la historia que estamos viviendo. Y que de acuerdo a ello, fíjense qué pasa.
Cuando eres consciente de esto y dejas de drenar tu energía, porque hay un drene importante de pérdida de energía en la competencia, en tratar de ser el actor principal, en sentirte que alguien puede venir a quitarte tu lugar. Cuando dejas de drenarte de esa forma, cuando dejas de drenar tu energía de esa manera, tienes más capacidad, tienes más oportunidad de tener fortaleza, fuerza y energía para dirigirla conscientemente y construir en tu vida. O sea, hace que toda esa energía que estamos drenando significativamente por esas ideas de competencia que no son verdad, la podríamos tomar y llevar a construir. Y significa entonces que todo aquello que elegimos y queremos experimentar, vivir, sería más sencillo y más fácil. Que ya no tenemos que estar luchando con nosotros mismos o con fantasmas aparentes que nos quieren arrebatar y quitar el protagonismo de nuestra historia. Y que todo eso lo tomamos y lo encauzamos y lo utilizamos entonces en construir nuestro mejor sueño y convertirlo lógicamente en nuestra mayor realidad, en nuestra mejor experiencia, en nuestra mejor oportunidad. ¿Cómo no entonces empezar a ver las cosas de otra forma distinta y diferente? ¿Cómo no entonces empezar a dejar tanta ignorancia y empezar a ubicar nuestra vida de la mejor forma y manera y construir ese sueño que a lo mejor para muchos nunca llegaría y que focalizarnos correctamente se convirtiera en nuestra realidad para nosotros? Entonces, cada quien tiene su lugar. Tú tienes tu lugar. Y ese lugar que tú te construyes, que tú te das, no que alguien te valida o que alguien te puede quitar. Ya no podemos seguir con tanta ignorancia. Estate tranquilo, nadie te va a quitar tu protagonismo. Tu protagonismo no está en juego. Tu protagonismo no está realmente en una posición en la que alguien pueda atentar contra él. Ahora, es raro verme hablar de esto porque generalmente yo hablo de ir más allá del protagonismo, ir más allá de ese egocentrismo, de esa sensación de la percepción del yo como centro del universo. Claro, parte de lo que realmente nosotros enseñamos y compartimos es la trascendencia de esa percepción. Es que no te quedes solo en esa percepción. Pero ¿cómo vamos a trascender la percepción del yo si la seguimos cuidando tanto y protegiendo hasta de los demás, incluso de nosotros mismos? Si tenemos la idea de que la podemos perder y en ese mismo momento la idea y la perspectiva del yo se defiende, el ego se defiende y nos atrapa todavía aún más, entonces tenemos que decirle al ego, no tienes nada que defenderte porque no estás en riesgo. Incluso si llego a elevar mi conciencia a un punto de trascendencia y vislumbrar la verdad, tú no te destruyes, tú sigues existiendo porque eres un vehículo para la experiencia misma de la vida. Entonces, el ego ya no está en ese punto de defensa, ya no nos quiere atrapar más todavía en él mismo para no morir, para no destruirse. Entonces sí tiene que oír y escuchar el ego que nadie está atentando contra él, nadie alrededor, nosotros mismos o cualquier otra condición. Donde el ego entonces es parte de nuestra vida, es parte de nuestra forma de existir, de experimentar. Nadie lo quiere destruir y le damos el valor importante ya que el vehículo que él representa nos permite tanta diversidad a lo que llevamos vida y experiencia. Por lo tanto, entonces es muy bueno, maravilloso que tengamos ese yo, ese ego, esa perspectiva como si fuéramos lo único existente o lo más importante, el centro mismo de todo, del universo. De acuerdo a ello, entonces, ¿por qué habría de defenderse el yo? ¿Por qué habría de defenderse el ego? Entonces, seamos conscientes más de la verdad. Disfrutemos de nuestro vehículo del ego, del yo, sin la sensación de competencia, sin la sensación de que alguien o algo puede atentar contra él. Libres, plenos, agradeciendo la existencia de la individualidad y la diversidad para la experiencia misma de lo maravilloso que es la vida y la vida tan maravillosa que Dios nos ha dado. Espero entonces que con esto tengamos mayor conciencia, mayor oportunidad, que la competencia ya no esté en nosotros
y que sepamos que el lugar cada uno nos lo damos y lo tenemos de acuerdo a los valores o las ideas que tenemos de la vida, a la experiencia que estamos viviendo, experimentando. Vamos a hacer un ejercicio con referencia a esto. Vamos a un ejercicio con referencia a disfrutar del yo, a disfrutar de la individualidad y que el yo no se sienta agredido o en competencia. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, agradecemos este momento y este instante. Gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento y en este instante existo. Y en esta existencia lo primero que puedo ser consciente es de tu presencia. Y somos conscientes de la presencia de Dios. Dios siempre está presente, pero en este momento somos conscientes de su presencia. Y nos llenamos de la presencia de Dios. Una luz radiante, brillante, nos llena de paz, de amor, de tranquilidad, de salud, de bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos conscientes de la presencia de Dios. Estamos conscientes de la presencia de Dios. Y conscientes de la presencia de Dios, le agradecemos que en este momento nos acompañe en la realización de este ejercicio. Y empezamos diciendo, yo soy. En nuestro interior decimos, yo soy. Y repetimos varias veces rítmicamente, yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y al estar repitiendo yo soy, vámonos sintiendo el centro del universo, el centro de todo. El yo soy nos da la perspectiva de la individualidad, nos da la perspectiva de ser ese centro del universo. Y seguimos repitiendo yo soy, yo soy, yo soy. Y decimos ahora, si yo soy, nadie más puede ser. Si yo soy, nadie más puede ser. Si yo soy, nadie más puede ser. Y si nadie más puede ser, no existe competencia alguna. Y si nadie más puede ser, no existe competencia alguna. Y si nadie más puede ser, no existe competencia alguna. Por lo tanto, no hay riesgo para mi yo. Por lo tanto, no hay riesgo para mi yo. Por lo tanto, no hay riesgo para mi yo. Soy libre de mi perspectiva individual. Soy libre de mi perspectiva individual. Soy libre de mi perspectiva individual. Y nos sentimos en paz, en tranquilidad, sin la necesidad de aceptación o el miedo al rechazo, o que alguien o algo ocupe nuestro lugar, nos lo quite o atente contra él. Una paz cada vez más profunda y placentera. Y nos vemos en una tranquilidad muy profunda. Y al llegar a esa paz y tranquilidad, decimos en nuestro interior, así como el yo existe, que me da una perspectiva individual, siendo el centro del universo, también existe el yo verdadero, donde somos uno, donde no hay diferencia entre unos y otros, porque solo es Dios. Y Dios es la única verdad. Y es como si de repente una luz radiante y brillante nos
llenara por completo y nos da una paz más profunda, una expansión, y nos expandimos a todo el universo, a toda la creación. Somos uno con todo y todo es uno con nosotros. No hay diferencia entre unos y otros porque somos el mismo. Solo Dios existe. Y llegamos a una profundidad cada vez mayor de paz, de tranquilidad, de bienestar. Un bienestar cada vez mayor, total. Un bienestar cada vez mayor, total. Un bienestar cada vez mayor. Y agradecemos y decimos, gracias porque entiendo el yo individual. Gracias porque entiendo el yo verdadero. Me experimento del yo verdadero sin perder el yo individual, sabiendo que no hay competencia o riesgo alguno. Yo soy lo mejor de mí. Yo soy la mejor versión cada momento y cada instante. Yo doy lo mejor de mí. Yo tomo lo mejor de todo. Yo soy la mejor versión cada momento y cada instante. Yo soy la mejor versión cada momento y cada instante. Yo soy la mejor versión cada momento y cada instante. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que con esto principalmente nos sintamos esa ansiedad, ese riesgo, esa sensación de necesidad de la aceptación de los demás, de miedo del rechazo de todos. Que definitivamente entendamos que el protagonismo lo somos, lo tenemos, sin riesgo alguno. Es un regalo que Dios nos ha dado, la aparente individualidad. Y hay que honrar, amar y respetar los regalos de Dios. La aparente individualidad es una gran oportunidad de experimentar. Como les digo, sin la aparente individualidad no existiera tanta diversidad. No podríamos reconocer tantos sabores, colores, olores, texturas, contextos, historias por completo. Bueno, espero yo que cada vez seamos más conscientes de la oportunidad de lo que la vida es.